Hoy vamos a empezar una serie nueva y nos vamos a centrar en esta nueva serie en la obra de Cristo. Ahora, en la teología hacemos una distinción entre la persona de Cristo y la obra de Cristo por varias razones. Pero, aunque es importante hacer esa distinción, nunca debemos dejar que sea una separación, porque la persona de Cristo está íntimamente conectada a su obra. Y entendemos su obra mejor, en parte desde la perspectiva de quién era y quién estaba haciendo esa obra, y al mismo tiempo, la obra de Jesús nos revela mucho de quién es Él. Así que su persona y su obra pueden ser distinguidas, pero nunca separadas. Así que cuando empezamos un examen de la vida de Jesús y su obra, usualmente muchos quieren comenzar en su nacimiento virginal. Pero aquí no vamos a empezar en ese punto, en esta serie en particular. En lugar de esto, yo pienso que la obra de Jesús comenzó mucho antes de su nacimiento. De hecho, empezó en la eternidad pasada, en lo que llamamos en teología el pacto de redención. Personas que escuchan esta programación por la radio me han dicho muchas veces que, al igual que como les gusta escuchar a Rush Limbaugh pasar sus papeles en su escritorio, así también le gusta el sonido de la tiza escribiendo en la pizarra. Pero oímos la palabra pacto en la Biblia y pensamos en el pacto de la creación, en el pacto de las obras, pacto de gracia, pacto que Dios hizo con Abraham, con Noé, con David, y aún en el nuevo pacto que llamamos el Nuevo Testamento. Pero muchos no están familiarizados con lo que consideramos el primer pacto o el pacto de redención. Y ese pacto no es un pacto que Dios hace con los seres humanos. En lugar de esto, el pacto de la redención se refiere a un acuerdo, un pacto que ocurre en la eternidad dentro de la Trinidad. Distinguimos a las personas de la Trinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que cuando vemos el registro de la creación del Antiguo Testamento, que toda la Trinidad, toda está activamente involucrada en hacer el universo. Pero no solo la creación es una obra trinitaria, sino que la redención también es una obra trinitaria. El Padre es quien inicia el concepto de redimir una creación que Él sabe que va a caer. Así que es el Padre que diseña el plan de la redención. Es al Hijo a quien se le da la tarea por el Padre de cumplir esa redención. Y claro, es la obra del Espíritu Santo de aplicar esa redención en nosotros. Pero tenemos que entender que esto no representa una lucha en la divinidad misma, sino un acuerdo eterno entre ellos. El Hijo es enviado por el Padre, y el Hijo está absolutamente deleitado en ser enviado y llevar a cabo la misión que el Padre le ha dado. Durante su peregrinación, Jesús hizo un comentario en una ocasión en donde dijo: nadie sube al cielo excepto aquel que ha descendido del cielo. Así que con respecto al ministerio de Jesús en este mundo, comienza con su
descensión o descenso, como se distingue de su ascensión. Su descensión tiene que ver con él dejando su situación en la gloria con el Padre y el Espíritu y viniendo a este mundo de la manera en que vino en la encarnación. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos, al principio de la epístola, cuando él se identifica a sí mismo como un apóstol de Dios y separado para el evangelio de Dios, lo que él dice es anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y se trata sobre Jesús, que nace de la simiente de David. Así que cuando Pablo anuncia el Evangelio y la obra de Jesús a través del libro de Romanos, él empieza a través del primer capítulo con una referencia a Jesús, que ha nacido de una mujer del linaje de David de acuerdo a la carne. Y cuando hablamos de la carne de Jesús, eso nos trae inmediatamente al concepto de la encarnación. Y lo que celebramos en la Navidad no es el nacimiento del bebé, aunque esto es importante, sino lo que es significativo de ese nacimiento, de ese bebé, es que en este nacimiento tenemos la encarnación de Dios mismo. Y la encarnación significa entrar en la carne. Y sabemos como Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Así que en esa frase introductoria muy complicada, él distingue entre el verbo y Dios, y en ese próximo aliento él identifica el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y al final del prólogo dice: el verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros. En esta encarnación de Cristo apareciendo en el planeta, no es como que Dios de repente cambia en una metamorfosis a hombre y la naturaleza divina pasa de su existencia y viene a una forma de carne. No, la encarnación no es tanto una resta como una suma, donde la segunda persona eterna de la Trinidad toma sobre sí mismo una naturaleza humana y une esa naturaleza divina a esa naturaleza humana con el propósito de la redención. Ahora, yo quisiera dirigir nuestra atención en esta mañana a un pasaje muy importante en la carta de Pablo a los Filipenses en el segundo capítulo, donde en el capítulo 2 de Filipenses, empezando en el versículo 5, encontramos estas palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahora bien, este pasaje que acabo de leer es conocido en los círculos bíblicos como el
himno kenosis. La idea, siendo una especulación, es que este pasaje en particular de la carta de Pablo a los filipenses era un pasaje que no fue compuesto por el apóstol mientras él le escribía la carta a los filipenses, sino que Pablo estaba usando un muy usado y viejo himno cristiano. Y no sabemos de seguro si esto es así, pero es posible. Y este himno celebra la encarnación y se le llama el himno kenosis por una palabra griega prominente que se encuentra en este pasaje, la cual es la palabra griega kenosis, que significa literalmente un vaciamiento. Y el punto central de este pasaje o himno, cualquiera que sea el caso, es que en la transición que Jesús pasó viniendo de su estado exaltado en el cielo y convertido en carne, en un hombre en este mundo. Y el patrón que encontramos aquí en este pasaje es un patrón que vemos frecuentemente en la vida de Jesús, y es un patrón de humillación y exaltación. Y eso es para decir que empieza en exaltación, en gloria, en el cielo, pero Él condesciende a unirse a nosotros en nuestro predicamento terrenal para redimirnos y entrar en la carne humana. Así Él atraviesa una profunda humillación.